Bueno, vamos a estar hablando un poquito de DNS Rebinding, solamente una intro, nada muy complejo, y cómo aplicarlo a Bug Bounty. Para los que no me conocen, yo soy Leandro Barragán, none of the above, o algo así, soy malísimo pronunciando inglés, en HackerOne. Soy ingeniero de sistemas de la UTN de acá de Argentina. Soy ex web developer, ex porque era bastante malo. Me di cuenta que era más difícil hacer cosas que romperlas y bueno, cambié de industria. Eh, Empecé a laborar en seguridad, Core Security, estuve laborando unos años ahí, después en Immunity y a partir de 2019, fines de 2019, estoy laborando como pentester en HackerOne, como contractor. Y bueno, como siempre, part-time como Bounty Hunter también. Unos cuantos disclaimers. Es una charla de nivel moderado, requiere conocimientos clásicos como SOAP, CORS, DNS, que no los voy a explicar a fondo. La charla en sí igual no es avanzada, no voy a ir en profundidad con todas las variantes, casi todo el tooling para implementarlas ya está resuelto y disponible para nosotros. Así que lo importante en un contexto de Bounty es saber usarlo y dónde aplicarlo. Es todo conocido, son todas técnicas conocidas. El paper más viejo que encontré fue de 1996, bien, describiendo un ataque contra Java. Así que tiene 25 años. Sí, 25 años ya tengo. Otro temita sobre la charla es que los argentinos usamos un español medio raro. Voy a hacer el intento de usar español neutro para que sea más cómodo para todos. Pero bueno, si se me escapa, se me escapa. Esta charla está basada en una charla que di con un amigo en una conferencia local en marzo de 2019 sobre cómo explotar un browser headless corriendo en un server con ciertas limitaciones. Me pareció interesante revivir el tema, dado que hoy en día sigue siendo prevalente. Bien, para los que estuvieron en esa charla, son poquitos, pero seguramente hay un para acá. El primer caso que voy a mostrar es exactamente lo mismo y el caso 2 y 3 son nuevos, en definitiva. No voy a hacer una demo en vivo, pero bueno, si hay interés y la gente se copa y Ariel lo permite, podríamos hacer un stream más largo en algún día, algún domingo, qué sé yo, explicando todo paso a paso, levantamos las tools, un server de prueba, hacemos una demo y nos divertimos. Ahora lo tuve que hacer medio expeditivo. Muchas gracias a algunos chicos, a Iván Koifman, a Joel, a Ariel por el espacio y a otros chicos que, bueno, por alguna razón u otra no les gusta que los nombren y quieren mantenerse anónimos. Bueno, la motivación para hablar de esto es una de mis técnicas favoritas, la verdad. La mayoría de los developers no están muy enterados del tema, casi siempre se les pasa. Muchos dispositivos que uno suele encontrar en una red interna confían en otros dispositivos internos dentro de la misma red y ponen toda la responsabilidad en el firewall que haya adelante. Esto pasa un montón, pasa mucho en los dispositivos, especialmente de IoT, por ejemplo, que están diseñados para que no haya necesidad de autenticación dentro de la red interna, para mayor facilidad de operación. Pasa muchas veces que uno levanta un Chromecast, por ejemplo, y nada, con estar en la misma red capaz ya puedes configurarlo. Eh, También lo mismo pasa con aplicaciones que abren puertos locales en la misma máquina donde uno está, bien, en localhost, para comunicarse con otros componentes de la misma aplicación, por RPC, HTTP, etc. Se supone que nadie, bien, que esté enviando paquetes desde la misma computadora es malicioso. Muchos hacen esa presunción, digamos. E incluso, también otra motivación es que incluso gente de seguridad lo tiene como un ataque complicado, digamos, y a pesar de que lo conozcan, no lo ponen en práctica. Y otro tema es que la mayor parte de las vulnerabilidades que uno encuentra haciendo rebinding terminan con severidad alta o crítica. Así que bueno, es interesante darle un poco de interés. Como ven acá a la derecha puse algunos bugs que yo he encontrado con rebinding, todos high o críticos, y hay un solo duplicado. Así que claramente no está todo el mundo buscando esto, así como muchas veces pasa con las vulns que están en Nuclei o otras tools más automáticas. Bueno, la idea principal del DNS rebinding es bypassear bien un firewall y llegar a servicios de la red interna
o que estén escuchando en interfaces de loopback. Bien. Simplemente aprovechándonos de cómo funciona DNS. Es decir, no hay un exploit que afecte a un soft en particular ni nada, o un server DNS, digamos. No es una vulnerabilidad de DNS, es cómo funciona DNS en sí. Entonces, no hay un parche que se le pueda hacer a DNS para solucionar este problema de raíz. Es un tema de cada software. Bien. El objetivo puede ser atacar un navegador como Chrome o Firefox, o sea, client-side, o si no, explotarlo en un componente del backend de una aplicación, o sea, server-side. Puede haber casos donde la distinción no sea tan clara. Por ejemplo, hay aplicaciones web donde por atrás en el backend se spawnea un browser, un headless, digamos. Es muy conocido el típico caso que después también hace poco lo mostró Nahum Sec, que era para generadores de PDF, que ya era conocida la técnica, pero bueno, se levanta un navegador headless o lo que sea y se genera un PDF a partir de eso. Alguien parsea la página que le enviaste y genera un PDF. Bueno, esos son típicos casos. Pero bueno, ahí la diferencia no está tan clara entre qué es server-side y client-side. Bien, hay cosas que client-side funcionan en un navegador, pero también puedes tener un navegador en el backend. Algunos ejemplos reales de esto. Uno que hizo bastante ruido fue todo el research que hizo Tavis Ormandy sobre clientes de torrent. Bien que muchos clientes de torrent levantaban una interfaz en loopback, perdón, levantaban un puerto en la interfaz de loopback y confiaban ciegamente. Bien. Después había una wallet, Get, wallet de Ethereum, que también levantaba un puerto en localhost y era muy fácil de explotar. Podías enviar Ethereum a otro lado, básicamente explotando un DNS rebinding, bastante crítico. Y después muchísimos dispositivos de IoT que son vulnerables a esto, Google Home, Sonos, un montón, la verdad que abren puertos, porque claro, están en una red local, están en una red residencial local, se supone que no hay un atacante externo. Eso es lo que suponen los developers. Bien. Bueno, entonces, ¿dónde podemos buscar DNS rebinding en Bug Bounty? El primer ejemplo son los SSRF sin riesgo, digamos, esos SSRF típicos que uno encuentra que son por diseño. Que puede ser un proxy de imágenes, un webhook, cosas por el estilo, donde hay restricciones para que no se pueda acceder a host internos. Bien, hay algún componente que está haciendo una validación. Entonces uno se encuentra con un SSRF que no es reportable porque en definitiva uno solamente puede acceder a hosts que sean públicos. Lo que se puede hacer es verificar si detrás de este SSRF hay un browser, digamos, quién es el que está haciendo el request, si es simplemente un curl o una librería HTTP, digamos, que es el que hace el request, o hay un browser. Bien. Lo que podemos hacer para verificar esto es hostear, por ejemplo, un HTML, viene un archivo HTML que adentro tenga algo de JavaScript, que haga algo, que haga un windows.location, por ejemplo, que redirija al navegador a otro lado. Entonces, si con el SSRF nosotros le enviamos la URL de ese HTML, el HTML es interpretado, el código de JavaScript es ejecutado y se redirige a otro lado, quiere decir que bueno, hay un browser ahí, hay alguien que está ejecutando JavaScript. En este caso pasa a ser un ataque client-side. Y también hay varios programas de Bug Bounty que tienen aplicaciones de escritorio y uno se puede fijar si levantan puertos escuchando en 127.0.0.1, pueden llegar a ser interesantes si no tienen ningún tipo de autenticación. Bueno, voy a explicar un poco a grandes rasgos qué es DNS rebinding. Consiste básicamente en confundir a un componente que hace un request, bien, ya sea un navegador en la computadora de la víctima, o una aplicación que hace request para afuera, bien, donde hay SSRF por diseño. Bien. La idea es que el primer request que salga para afuera sea una IP considerada segura, bien, normalmente es una IP pública. Y los requests que siguen, bien, se hagan al servicio que queremos atacar. Algo que esté escuchando en localhost o una IP interna, bien, que tenga, por ejemplo, la típica es la metadata AWS, bien, o algún Jenkins interno, algo por el estilo. El resultado de querer hacer este ataque depende del escenario, bien, claramente. En un navegador podemos, con DNS rebinding, podemos bypassear la Same Origin Policy,
que esta policy lo que hace es prevenir que un sitio haga request hacia otro sitio. En este caso, el sitio del atacante haciendo request hacia el servicio interno que queremos atacar. Y en el caso server-side, que es un componente del backend, bien, como el caso de un SSRF, podemos bypassear restricciones a nivel aplicación. Restricciones filtros que no nos permitan hacer request a IP sensibles. La típica que uno intenta poner localhost en un campo con una URL y te dice, no, mira, localhost está bloqueado. Bueno, ambos casos los voy a explicar en las próximas slides. En el caso del client-side, es así. Supongamos que tenemos una aplicación de escritorio escuchando en localhost, ¿bien? Que va a ser nuestro target. Y nuestra víctima utiliza un browser, como todos utilizamos Chrome o Firefox o lo que sea. O tenemos una aplicación donde el backend spawnea un browser, ¿bien? En ambos casos estaríamos utilizando el browser. En principio, si un sitio que visitas intenta comunicarse con un host de la red interna o localhost, esto no va a ser posible debido a la Same Origin Policy, a la SOP. ¿Bien? Esto funciona así. El origin está definido por una triada, que es el protocolo, el hostname y el puerto. ¿Bien? Si el sitio A, que tiene un protocolo y un origin y un puerto definidos, intenta conectarse con el sitio B en otro origin, este request va a fallar, salvo que el host destino bien haya implementado una política de CORS muy laxa, pero bueno, no es muy probable y no es el caso que vamos a ver. Lo que vamos a ver es en los casos donde no hay CORS. Necesitamos que de alguna manera, bien, el código del sitio A, el código JavaScript que se está ejecutando en el sitio A, pueda enviar paquetes al sitio B, bien, que puede ser un puerto escuchando en localhost o algún sitio interno vulnerable, pero sin violar la Same Origin Policy. Entonces lo que necesitamos es que ambos sitios, el sitio atacante y el sitio víctima, compartan el mismo origin. Y ahí es donde entra DNS rebinding. Bien. Supongamos que el sitio A, bien, está hosteado en 13.33.33.168. No podría haber elegido una peor IP porque la tengo que decir varias veces y es horrible, la verdad. Y el sitio B, bien, está hosteado en 192.168.0.1. Esta vendría a ser la víctima, el sitio que nosotros queremos ingresar. ¿Qué pasa si logramos que attacker.io, vean el gráfico del slide, resuelva primero a 13.33.33.168 y luego de un tiempo pase a resolver bien a 192.168.0.1? La página, en este caso, va a cargar todo el contenido desde 13.33.33.168 al principio y luego eventualmente attacker.io va a pasar a apuntar a la otra IP, a 192.168.0.1. Entonces cualquier request que enviemos a attacker.io, luego de que suceda esto, va a pasar a ser enviado a 192.168.0.1 en vez de la IP original. Bien. El problema es que no todo es tan simple. Todos los browsers modernos, digamos, y los sistemas operativos normalmente guardan una caché DNS. ¿Bien? Esto es para no estar pidiendo todo el tiempo la resolución de DNS de un dominio. Estaría con la cantidad de requests que se hacen, todos los que hayan usado Burp, la cantidad de requests que se hacen en un navegador, cada request tener que pedir una resolución de DNS es costoso. Entonces guardan la resolución de DNS en una caché. Bien. Y utilizan eso durante un tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, hay un valor que se llama TTL, que es el time to live, indica por cuánto tiempo puede guardar el cliente de DNS el valor en la caché. Bien. Si ponemos un TTL bajo, podemos... Un segundo que voy a matar el sonido de esto. No sé cómo cerrar el disco. Ahí está. Si ponemos un TTL bajo, bien, podemos lograr el escenario que aparece en el diagrama. Bien, el primer request lo va a traer en la IP del atacante, que vendría a ser 13.33.33.168. Se carga el código JavaScript y HTML del atacante, y luego desde ese código lo que podemos hacer es hacer request a attacker.io, que es el mismo origin, por lo cual es legal, no estamos violando la Same Origin Policy. La diferencia radica en que ahora va a pasar a apuntar a la IP interna una vez que pase el TTL, una vez que se venza la caché. Bien, como estamos dentro del mismo origin, todavía esto no es una violación al Same Origin Policy. Entonces, para hacer esta clase de ataques necesitamos dos tools. Un DNS Server Custom que resuelva el dominio de esta forma medio extraña, bien, y controle los TTL, y
código JavaScript que se ejecute client-side en el browser y que exfiltre data interesante del sitio de la víctima. Bien, en este caso, 192.168.0.1. Bueno, voy a presentar un caso real. Este lo presenté con un amigo en la Security Jam en marzo 2019 en Buenos Aires. Este caso lo vamos a llamar client-side, pero en realidad es algo mentiroso, porque no es el navegador de una persona navegando, sino es un navegador automático que daba lugar a un SSRF. Bien. Este SSRF es el típico caso complicado, cuando te encontrás con un SSRF que no lo puedes explotar de ninguna forma. Era completamente blind, no había forma de ver la respuesta, era completamente asíncrono, es decir, no podíamos enumerar puertos locales usando timing, la típica técnica de ver si un request tarda más tiempo en un puerto que en otro, entonces podés inferir que está abierto, podés hacer una especie de port scanner usando un SSRF. Al ser asíncrono, no tenés forma de hacer eso. Y ninguna de las típicas técnicas para elevar el impacto funcionaba. Entonces, lo único que podíamos hacer era fetchear HTTP, HTTPS y FTP, no mucho más. Y no ver la respuesta, nada. Era bastante pobre el SSR. Acá pueden ver cómo era en la práctica. O sea, levantábamos un puerto a la escucha, connected, enviábamos el request y alguien, bien, se conectaba a nosotros luego de unos segundos. Lo interesante es que ese alguien, digamos, era un browser real, era un Chrome, un navegador. Y entonces, esto abre un montón de posibilidades. No estamos atacando un curl o una librería tonta, digamos, sino un full browser que tiene un montón más de superficie a atacar. Bien. Entonces, ¿qué pasaba detrás de escenas? Básicamente, lo que pasaba era que hacíamos un request de la aplicación, ese tendría que ser el paso 1, la aplicación devolvía 200 OK inmediatamente, antes de hacer el request, bien, por eso es asíncrono, y luego de unos segundos, el backend spawneaba una instancia de Google Chrome, bien, ad hoc, solamente para esa página, que fechaba la página web que le indicábamos, y listo. Eso era todo, no nos devolvía respuesta ni nada. Entonces, ¿qué podemos probar en estos casos? Probamos hostear HTML y el server lo parseaba, bien. Podíamos correr código JavaScript, validado con el truco que mencioné, o sea, la típica de poner Windows Location o alguna pavada por el estilo. Funcionaba. Lo que pasaba era que luego de un minuto, más o menos, la instancia moría. Hacía timeout y moría. Así que teníamos un minuto para hacer el ataque. No teníamos un 0DI de Chrome, lamentablemente, si no hubiese sido muy fácil sacar ejecución ahí. No podíamos hacer ricos a otros lados, porque el browser obviamente tiene el Same Origin Policy, entonces lo prohíbe. Pero lo interesante era de que la IP que hacía el request estaba hosteada en AWS. Era un S2 de AWS. Entonces dijimos, bueno, podemos probar, tratar de traernos la metadata. El objetivo era llegar a la metadata de AWS bueno, tenemos usar DNS Rebinding. Entonces hay que planear una estrategia, digamos. Lo que necesitamos son varias cosas. Un dominio bajo el control del atacante, ¿cómo se llama? Un DNS server, bien, que tenga los A records y los DNS records, un server expuesto a una IP pública y alguna de las tools existentes que hay. Porque armarlo desde cero es bastante complicado. Hay varias, está DREF, Singularity, que son las más conocidas, pero terminamos usando Singularity porque la verdad que era la que mejor funcionaba. De hecho, como dato de color, después tuvimos que hacer un pull request con un parche porque había ciertos casos borde que no los contemplaban, entonces tuvimos que modificar la tool para que funcione. Cuando quisimos explotar todo esto nos encontramos con ciertos problemas. Bien, o sea, primero que nada, responder con un TTL bajo no funciona en los browsers actuales. O sea, la idea de TTL, como expliqué, es tratar de que el registro no exista durante mucho tiempo en la caché. Entonces uno pone un TTL bajo y espera de que enseguida el dominio, la resolución expire y nosotros podamos enviar una nueva. Esto no funciona en un browser actual. Si uno envía un TTL de 0 o un segundo, el browser directamente lo ignora
y aún así sigue queriendo usar la IP inicial, digamos. Entonces no nos sirve. Terminamos usando otra técnica donde el DNS responde con varios registros a la vez. Bien, responde con dos registros A, en este caso uno apuntando a nuestro server público, bien, el server del atacante, que es 13.33.33.168, con un TTL de 5, ponele, y otro registro A en la misma respuesta con 169.254, 169.254. Esta es la metadata AWS, bien, con un TTL de 0. Esta técnica implica que en algún momento el servidor 13.33.33.168 deja de responder, simulamos que se cae el server, digamos, y además el TTL bajo vence. Entonces el browser automáticamente pasa a usar la segunda IP que tiene, que en este caso va a ser la IP que queremos atacar. Bueno, voy a ir mostrando paso a paso cómo funciona el ataque. El ataque empieza así. Lo que queremos hacer es usar la técnica que describí recién, y cuando el navegador pide la IP de nuestro dominio, respondemos el server nuestro server de DNS responde con dos IPs. 13.23.33.168 y 169.254.169.254. Bien, hasta ahí todo es legal. Luego, el navegador visita 13.33.33.168 y descarga todo el código HTML y JavaScript nuestro. Bien. El código JavaScript que se ejecuta en el navegador de la víctima intenta fechar repetidamente nuestro dominio barra la URL de la metadata de AWS. ¿Qué pasa? Esto va a responder 404 porque nuestro dominio sigue apuntando a nuestro servidor, no a la metadata AWS. Bien. Pero llega un punto donde en el server HTTP se aplica una regla de iptables para denegar cualquier conexión al puerto 80. ¿Bien? Cualquier conexión que se quiera hacer va a responder con reset. Entonces el navegador, que tiene un dominio con un TTL expirado, y que para colmo no funciona, cuando intenta conectarse no funciona, entonces utiliza la segunda IP que tiene. Bien, la segunda IP que tiene es 169.254.169.254, que es la metadata AWS. Como el dominio ahora apunta efectivamente a 169.254, 159.254, el request funciona y nos traemos la security credentials. ¿Sí? Después, esa información la podemos exfiltrar a cualquier dominio que controlemos. Total, request para afuera podemos hacer, el SOP permite eso, lo que no permite es obtener la respuesta. Bien. Bueno. Para finalizar, este es un screenshot de la terminal de Singularity, de la tool que usamos, mostrando cómo el navegador nos hace un request con las credenciales de AWS. Y bueno, algunos comentarios de Singularity. Lo interesante de esta tool es que tiene todo solucionado, la verdad. O sea, es bien a prueba de script keys. El DNS server está, el HTTP server está. También todo el código JavaScript para atacar servicios internos típicos como la metadata AWS, porque cada servicio interno es distinto, digamos. O sea, no es lo mismo pegarle a la metadata AWS que pegarle a un Jenkins, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tiene un ataque para la Docker API. La Docker API es una API que normalmente escucha en localhost, bien cuando uno levanta Docker. Jenkins, etcétera, un montón. Bueno, con eso finaliza el primer caso. Ahora pasemos al segundo caso. Este caso también es client-side, pero lamentablemente no puedo darles muchos detalles. Es un bug de Bug Bounty. Bien, así algunas cositas que cambié para despistar, digamos, pero el ataque en sí es el mismo, básicamente lo mismo. Es una aplicación de escritorio típica, corre en Windows y Mac. Y lo interesante de esta aplicación es que abre una API en localhost para manejar requests internos, ¿bien? Sin autorización ni nada, pero solamente escuchando en localhost. Esta API la reversié, tiene algunos endpoints interesantes, típico /exec, que te recibía una especie de expression language, una cosa medio rara, pero bueno, terminabas en ejecución de código arbitrario. Entonces, mientras estuvieras en localhost, podías ejecutar código. El tema es cómo llegar a localhost. Es la receta para el desastre si sabemos cómo explotarlo, ¿no? Podemos aprovecharnos
de un browser que esté corriendo la víctima en la misma máquina, hacerlo visitar un sitio que controlemos y aplicar lo mismo, DNS rebinding. El problema es que la API se levanta en un puerto entre el 50.000 y el 60.000. Completamente random era. Algo así era, no me acuerdo los puertos exactos, pero era una diferencia de 20.000 puertos. Bien. Entonces, es muy difícil de explotar porque necesitamos atinar al puerto correcto de una. Bien. Y si no estás en la misma red, no puedes escanearlo y además esto está escuchando en localhost, o sea que tampoco puedes escanearlo. Eh, Otro tema es que cuando la víctima visite nuestro sitio, nosotros no le podemos pegar a otro puerto. Recuerden que el origin está definido como el protocolo, el hostname y el puerto. Entonces, otro puerto es otro origin y nosotros no podemos violar el SOP, digamos. Entonces, la solución fue implementar un escáner de puertos en JavaScript. La idea primero era encontrar un puerto válido y luego montar todo el ataque restante, como hicimos en el caso 1, en el primer ejemplo, pero con el puerto correcto. Entonces, el escáner de puertos fue lo más difícil de hacer, la verdad. Esto lo hice con un amigo, estuvimos casi un día entero para hacer el escáner. Terminamos haciendo una tool completamente custom, el DNS server y todo, que lamentablemente no, bueno, no puedo compartir porque la hice con este chico y todavía la vamos a usar para un ataque nuevo. Pero calculo que cualquiera de ustedes lo puede hacer entendiendo el concepto básico y en base a lo que ya está hecho en tools como Singularity y demás. Y con un poco de conocimiento de JavaScript. El problema es que ninguno de los dos éramos expertos en JavaScript, entonces nos llevó un poco más de tiempo de lo que debía. Bueno, el gráfico explica más o menos el ataque, resumidamente. Primero, lo que hacemos, lo que hace la víctima usando un navegador, o sea, obligamos a la víctima a entrar a nuestro sitio usando un navegador. Bien, luego ejecutamos el escáner de puertos localmente en su browser y cuando encontramos el puerto, en este caso 45.274, lo que hacemos es ejecutar el ataque de DNS rebinding sobre ese puerto en particular y llamar a la API que está corriendo en localhost con el comando que queramos ejecutar, que puede ser una reverse shell o lo que sea. Bien. Esta vulnerabilidad la parchearon agregando autenticación a la API local, la que está escuchando en localhost. Entonces, cuando la aplicación desktop quiere hacer un request a localhost, como está corriendo en la misma máquina, lo que hace es, para hacer el request necesita un bearer header, viene un header de autenticación, y este valor de autenticación estaba guardado en el disco de la computadora. Entonces la aplicación desktop simplemente va y lo lee a disco y hace los requests con ese valor. El tema es que un atacante externo no tiene acceso a ese valor, entonces es imposible de atacar. Bueno, y así termina la historia de este bug. Pasemos al siguiente caso. Este es un caso bastante interesante, pero en este caso es server-side. También es un programa privado, lo encontré más o menos hace 1 año y medio, así que no puedo contar mucho al ser privado, pero bueno, cambié el nombre de los endpoints y eso y lo puedo contar igual. Este es el caso típico de SSRF. Supongamos que le pegan a una API que es /fetch proxy URL igual a algo, ¿bien? Típico que me dice, bueno, acá hay SSRF. El problema es que había algo que verificaba que la URL no resuelva el hostname de la URL no resuelva a 127.0.0.1 ni a cualquier otro rango interno. Bien, en principio, esto es inexplotable. El asunto está en tratar de encontrar un desacoplamiento, digamos, entre el componente de la aplicación que hace el chequeo y el componente que hace el fetch de la URL en sí. Entonces, no tengo los detalles de esta aplicación. Estaba completamente black box, no tenía el código, pero el esquema era más o menos así. Teníamos el container A, el cual ejecuta todo lo referido al frontend de la aplicación y se encarga de algunos controles de seguridad. ¿Bien? Por ejemplo, cuando alguien llama al endpoint fetch URL igual a algo de la aplicación, se fija que el host no resuelva, a donde se está queriendo hacer el request, no resuelva a una IP local. Luego, el pedido de fetchear la URL lo termina siendo otro componente, supongamos un container, un container B,
que tiene un componente que obtiene el recurso. Por ejemplo, es un container que se levanta y ejecuta curl. Bien. Confiando en que el primer container, el container que ejecuta los controles, hizo su trabajo y que la URL no es maliciosa, digamos. El tema es, si ambos componentes tienen diferentes mecanismos de resolución de DNS, el TTL no va a importar, porque el request siguiente va a ser enviado de nuevo al DNS autoritativo. Y nosotros podemos responder con una IP distinta esta vez. En este caso, lo que me interesaba era la metadata de AWS también. Entonces, el gráfico explica más o menos cómo era el ataque. Bien. Lo que hacía era visitar la API vulnerable, fetch URL igual a attacker.rebind, bien, barra la URL, el resto de la URL que me interesara, por ejemplo, en la metadata de AWS. El frontend lo que hacía era, perdón, el backend, digamos, pero el componente que hacía la validación, resolvía attacker.rebind, y esto resolvía una IP pública, entonces decía, ok, todo bien, se lo paso a el container que hace el request para afuera, el proxy, digamos. Este sería el paso 3. Y el container que hace el request en definitiva lo vuelve a resolver, y cuando lo vuelve a resolver, en ese caso le respondo con otra cosa, le respondo con 169.254, 169.254. Entonces attacker.rebind pasa a apuntar a la metadata, al host de la metadata de AWS. Bien. Entonces curl agarra, fechea la metadata de AWS, se la devuelve al servidor de aplicación, y el servidor de aplicación devuelve el resultado del fetch, bien al atacante. Y obtenés las credenciales de AWS. Esto como lo parcharon luego de varios parches malos, la verdad, eran bastante fáciles de bypassear, no entendían muy bien el tema del rebinding, el cliente no lo entendía, entonces metía más controles del estilo, no sé, que no resuelva a la metadata en IPv6, ponele, cosas así. Perdón, que no resuelva la metadata en IPv4, entonces yo iba y resolvía en IPv6. Cosas típicas del ida y vuelta, entonces lo volvía a reportar, y lo volvían a asfixiar mal, hasta que en un momento alguien se avivó y dijeron, bueno, no, hagamos un filtro a nivel red, digamos. O sea, bloquearon no tengo idea cómo lo hicieron, pero deben haber bloqueado con IP tables, o directamente usaron network namespaces de Linux para bloquear las conexiones a todos los rangos locales, digamos. Bueno, de nuevo, esto no es nada nuevo. La idea esta la saqué, es básicamente un race condition, digamos, y lo saqué de unos slides de Nicolás Gregoire, o Gregoire, no sé pronunciarlo, perdón. Es una charla muy conocida sobre SSRF del 2015, la verdad que esa charla es la Biblia de SSRF, recomiendo que la vean. Lo que hacía lo que explicaba él era muy similar, tenía un backend, bien, que resolvía el host de destino. El host de destino verificaba la IP contra una blacklist. Como la IP no estaba en la blacklist deben ser hosts locales o lo que sea, le decía, ok, entonces eso lo pasaba a otro componente que era un proxy, y el proxy agarraba y trataba de fetchear la misma URL. Cuando trataba de fetchear la URL, el DNS le respondía con otra cosa, bien, con otra IP, una IP privada, y fecheaba lo que estaba en la IP privada. Es un claro desacoplamiento entre componentes. No estoy leyendo el chat, no sé si me están haciendo preguntas, pero bueno, al final puedo responder. Bueno, quiero hablar un poco sobre cómo protegerse de estos ataques para los que están del otro lado del juego, digamos. Whitelist de host headers es una típica. Supongamos que tienen una API que esté escuchando en localhost. Si llega un request HTTP que el host no sea ni localhost ni 127.0.0.1, entonces lo denegas y listo, ya está. El host header, en el caso de un DNS rebinding, va a ser attacker.com o lo que sea, va a ser otra cosa. Esto es bastante implementado, la verdad. En el caso también de DNS rebinding a localhost, a veces requieren un header adicional, como expliqué antes, o con un valor que esté guardado en un archivo en el file system local. Entonces,
Un usuario legítimo va a leer ese archivo y va a enviar el header. Un usuario legítimo no va a tener acceso al file system. Otra protección típica es randomizar el puerto, pero la verdad que es más difícil encontrarlo, pero igual es posible, como vimos. También se puede rediseñar la red para no considerar siempre a hosts dentro de la misma red como amigos, digamos, como muchos dispositivos de IoT. Podemos implementar algún tipo de client isolation o algo por el estilo. La otra es usar TLS, bien, cuando el sitio, cuando cuando el hostname apunte a otro lado, la comunicación va a fallar porque el certificado inicial no coincide con el nuevo. Bien. Y otra forma sería que el server de DNS que utiliza el componente vulnerable directamente bloquee cualquier respuesta de los servidores autoritativos que contengan una IP privada. Y en el caso de los browsers, hay algunas protecciones. En una época, principios de los 2000, implementaron DNS pinning, que era, es decir, usan la primer IP que obtienen, bien, del DNS para todos los requests subsiguientes. Entonces no puedes cambiar de IP, no puedes hacer el rebinding. Esto hasta donde tengo entendido no se sigue usando en los browsers modernos, puede traer problemas. O sea, las IPs cambian constantemente, vieron cómo es cloud, un IP que es ahora de alguien, dentro de 15 minutos puede ser de otra persona. Eh, Así que, bueno, hasta donde tengo entendido ya no se usa más esto. Y bueno, como conclusiones, claramente DNS Rebinding no está muerto, incluso después de 25 años. Salen nuevos software, nuevas aplicaciones que vuelven a cometer los mismos errores una y otra vez. No parece haber planes para solucionar, al menos yo no conozco que hayan planes para solucionar de raíz, digamos, sin romper varias funcionalidades que son legítimas, digamos. O sea, el DNS Rebinding se aprovecha de cosas que es como funciona DNS, no hay un bug ahí, digamos. Entonces, por ejemplo, si algunos servers, por ejemplo 8.8.8.8, que es el server público de Google, y empieza a bloquear las respuestas que tengan IPs locales, y seguramente se van a romper un montón de cosas. Muchas veces es legítimo que un hostname responda con 127.0.0.1. Entonces no lo hacen. Es un tema complicado. Solucionarlo de raíz no creo que sea muy simple. Un consejo, aprovechen a mirarlo en Bug Bounty. En mi experiencia no hay mucha gente que esté atrás de estos bugs. Si a un programa privado invitan a 30 o 40 personas, yo calculo que 3, 5, no sé cuántas serán las que conocen la técnica, y los que cada vez que ven un SRF se ponen a explotarlo, no sé cuántos son, pero no creo que sean muchos. En mi experiencia no he tenido casi duplicados, así que claramente no mucha gente lo está mirando. A pesar de que es reconocido, es raro. Yo tengo la idea de que es un tema de que la gente piensa que es difícil, pero ya está todo el tooling resuelto. Entonces no es difícil. Y bueno, falta mucho por mostrar, la verdad. Estaría bueno hacer una demo, mostrar todas las particularidades que hay con el tema del TTL, que ni yo me acuerdo bien. O sea, hay muchos casos que vos tenés que ir ajustando el TTL para ciertos browsers. Algunos browsers se comportan de una forma, otros de otra. El tema es súper interesante y la verdad que hay un montón para hablar. Me encantaría si algún día con Ariel hacemos algún domingo o algo así, hacemos un stream y podemos pasarnos 2 o 3 horas jugando con este tema, sería bastante interesante. Y bueno, me parece que me sobró un montón de tiempo. Muchas gracias por el espacio y tenemos un montón de tiempo para preguntas, así que sean creativos.